En los anales de la historia humana existen listas, listas de reyes, listas de conquistas, listas de tesoros. Pero en el corazón de la Torá, escondido entre los proverbios de Salomón, existe una lista diferente. No es un inventario de posesiones, sino una autopsia del alma. Es el código secreto de lo que hace que el universo se estremezca y el Creador aparte la mirada. Proverbios 6, 16, 19. No es un simple poema hebreo. Es la escritura en la pared para todo aquel que se atreve a caminar lejos de la luz. La progresión es aterradora. Comienza en la altura de la mirada y termina en el abismo de la comunidad destruida. Comienza con una actitud y termina con un cadáver. Hoy comenzamos nuestro viaje en el punto de partida de toda maldad. La mirada que desafía al cielo y la lengua que lo niega. Para entender los ojos altivos, debemos viajar a un lugar donde el tiempo no existía y la luz era más brillante que el sol. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, levanta el velo del trono de Dios para mostrarnos la primera vez que una criatura levantó sus ojos con altivez. Había un querubín. No era un ángel cualquiera. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estaba en el Edén, el jardín de Dios. Su vestidura estaba cubierta de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, berilo, ónice y jaspe. Era el ser más glorioso jamás creado. Era el director de la alabanza, el querubín protector, cubriendo con sus alas el trono de la Shequina. Pero un día sucedió algo terrible. Ezequiel 28:17 lo diagnostica con precisión quirúrgica. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Los ojos altivos no son solo mirar por encima del hombro al vecino. Los ojos altivos son la criatura mirando al Creador y diciendo: yo también merezco un trono. Isaías 14 captura el monólogo interno de este ser, cuyo nombre era Lucero, hijo de la mañana. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Esa es la esencia de los ojos altivos. Es la mirada que ya no necesita a Dios porque se ha convertido a sí misma en Dios. Es el pecado que no comenzó en la tierra, sino en el tercer cielo. Y fue esta misma mirada la que se infiltró en el jardín del Edén cuando la serpiente susurró: seréis como Dios. Los ojos altivos son la primera abominación porque son la madre de todas las demás. Nadie miente si no se cree superior a la verdad. Nadie mata si no se erige en juez de la vida. Nadie siembra discordia si no cree que su opinión es el centro del universo. Si queremos ver esta abominación encarnada en un ser humano, debemos mirar a Egipto. En el libro del Éxodo, Moisés y Aarón se presentan ante el hombre más poderoso del mundo. Faraón no es solo un rey. Para los egipcios, es un dios viviente, la encarnación de Horus. Moisés habla en nombre de Jehová. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La respuesta de Faraón es el eco perfecto del querubín caído. Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estos son los ojos altivos en estado puro. No es ignorancia, es arrogancia teológica. Faraón mira al mensajero de Dios y literalmente lo ve desde arriba. ¿Quién es ese Dios del que hablas? Yo tengo mis propios dioses, yo soy mi propio Dios. La tragedia de Faraón es que no vio que sus ojos, por más altivos que estuvieran, no podían ver el abismo hacia el que se dirigía. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada plaga que cayó sobre Egipto fue un intento de Dios de bajar esa mirada. El Nilo convertido en sangre, las ranas, las tinieblas. Pero Faraón se negó a inclinar su cerviz. Finalmente, sus ojos altivos vieron la muerte de su primogénito, y luego, en el fondo del Mar Rojo, esos ojos se cerraron para siempre bajo las aguas del juicio. Los ojos altivos siempre acaban mirando desde el fondo del abismo. Pero la altivez rara vez se queda quieta.
Una vez que los ojos están en lo alto, la boca comienza a hablar. La segunda abominación es la lengua mentirosa. No es casualidad que la mentira siga a la soberbia. El orgulloso necesita la mentira para sostenerse. Necesita mentir para mantener su imagen. Necesita mentir para justificar su desprecio por los demás. Necesita mentir para reescribir la historia a su favor. Y así como hay un arquetipo para los ojos altivos, el querubín caído y Faraón, hay un arquetipo para la lengua mentirosa. Es una figura que se cierne sobre los primeros capítulos de la historia humana. Pero para encontrarlo, debemos ir a un lugar inesperado. La Biblia nos da la identidad de esta abominación de manera explícita. Jesús, en Juan 8:44, mirando a los fariseos, hombres que también sufrían de ojos altivos, les suelta una verdad devastadora. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo no solo dice mentiras, es el padre de la mentira, es el origen. La primera mentira registrada en la historia universal fue dicha por él en el Edén. No moriréis. Y así, la lengua mentirosa se convierte en el arma con la que se asesinan las almas. Pero la mentira tiene un poder terrible. Puede destruir la realidad de otros. Para ver el impacto de una lengua mentirosa en la vida cotidiana, debemos mirar a un sirviente llamado Giezi. Estamos en Dogmont Reyes 5. El gran comandante sirio, Naamán, un leproso, ha sido sanado milagrosamente por el profeta Eliseo. Naamán, lleno de gratitud, ofrece riquezas a Eliseo. El profeta se niega rotundamente. Quiere que Naamán sepa que la gracia de Dios no se compra. Pero hay un testigo ocular. Giezi, el sirviente de Eliseo, ve las riquezas que se alejan. Sus ojos, quizás ya altivos por codicia, calculan el beneficio perdido. Entonces su lengua se activa, corre tras Naamán y miente. Mi Señor me envía a decirte, he aquí ahora mismo han venido a mí 2 jóvenes discípulos de los profetas de la región de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Es una mentira elaborada. Usa el nombre de su Señor para respaldarla. Inventa una necesidad religiosa para justificarla. La lengua mentirosa de Giezi teje una red de engaño para atrapar la bendición que Dios no le había dado. Naamán, con la generosidad del agradecido, le da el doble. Giezi regresa a casa, esconde el botín y se presenta ante Eliseo. El profeta, con el don de Dios, le pregunta, ¿de dónde vienes, Giezi? Y aquí vemos la naturaleza de la mentira. Siempre exige otra mentira para sostenerse. Giezi responde con el cinismo del mentiroso profesional. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Es el momento crucial. Eliseo no solo confronta la mentira, expone el pecado invisible que la originó, los ojos altivos de la codicia. Don Reyes 5:26. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el varón se volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. El castigo es instantáneo y aterrador. La lepra de Naamán se pegará a Giezi y a su descendencia para siempre. La lengua mentirosa no solo destruye la reputación, atrae la enfermedad al alma. Para entender por qué la mentira es una abominación, debemos entender quién es Dios. Dios es el Emet, el Dios de verdad. No es que Dios diga la verdad, es que Él es la verdad. Su ser es la realidad última. Todo lo que no se ajusta a Él es una desviación de la realidad, es decir, una mentira. Cuando mentimos, no solo decimos algo incorrecto. Estamos creando un universo paralelo donde Dios no es el centro. Estamos jugando a ser dioses, redefiniendo la realidad con nuestras palabras. Es el acto de los ojos altivos, soberbia, llevado a la acción, lengua. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 da la receta para la comunidad redimida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
La mentira rompe el cuerpo, la verdad lo sana. Pero la progresión del pecado no se detiene. La soberbia engendra la mentira, y la mentira, cuando se enfrenta a la verdad encarnada, engendra violencia. Porque cuando tus ojos están altivos, no soportas que alguien te muestre tu verdadera estatura. Cuando tu lengua es mentirosa, no soportas a alguien que encarna la verdad. Y eso nos lleva a la tercera abominación, la que mancha las manos de rojo, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero esa historia merece su propio capítulo. Hay un sonido que Dios no puede ignorar. No es el estruendo de los truenos, ni la alabanza de los querubines. Es un sonido más antiguo que el diluvio, más penetrante que la trompeta del Sinaí. Es el sonido de la sangre inocente goteando sobre la tierra. Cuando Caín golpeó a su hermano, la tierra se abrió para beber la primera sangre humana derramada por manos humanas. Y entonces ocurrió algo asombroso. Dios dijo: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz, y esa voz es una abominación para aquel que es la vida misma». En nuestro primer episodio, vimos cómo la soberbia, ojos altivos, engendra la mentira. Ahora veremos cómo la mentira, especialmente la mentira religiosa, conduce al asesinato del inocente. Porque no se puede matar a alguien sin antes deshumanizarlo en el corazón. La escena es aparentemente sencilla. Dos hermanos traen una ofrenda a Jehová. Abel, el pastor, trae los primogénitos de sus ovejas y la grasa de ellas. Caín, el agricultor, trae frutos de la tierra. Dios mira las ofrendas. Y hay un problema. Génesis 4:4-5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? La tradición judía y el Nuevo Testamento, Hebreos 11:4, nos dan la clave. Abel ofreció por fe, con un corazón recto. Caín ofreció por rutina, quizás con arrogancia. Los ojos altivos de Caín no soportaron que su hermano fuera preferido. Entonces ocurre la transición. La soberbia herida se convierte en ira. Y Dios, en su misericordia, advierte a Caín: «¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Génesis 4:6-7. Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Le está diciendo: «Caín, el pecado es una bestia agazapada que quiere dominarte. Domínalo tú a él». Pero Caín no escucha. Sus ojos altivos le impiden ver su propio pecado. En lugar de dominar a la bestia, la deja entrar. Y entonces la lengua mentirosa actúa. Caín dice a su hermano: «Salgamos al campo». La hipocresía de la invitación es escalofriante. No hay una pelea previa. No hay un insulto público. Hay una trampa. La lengua dice compañerismo, mientras el corazón maquina pensamientos inicuos. En el campo, donde no hay testigos, Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Es el primer homicidio, pero más que eso, es el primer asesinato religioso. Se mata por celos espirituales. Se mata porque la presencia de Dios sobre otro era insoportable. Cuando Dios pregunta: «¿Dónde está Abel tu hermano?», la lengua mentirosa de Caín suelta la frase más cínica de la historia: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Es la mentira del individualismo radical. No me importa el otro, solo existo yo. Y entonces viene la sentencia, la sangre clama, y Caín es maldito de la tierra. La tercera abominación, las manos derramadoras de sangre inocente, no se refiere solo al asesino callejero. En la mentalidad hebrea, las manos representan las obras, la conducta práctica. Derramar sangre inocente es atacar la imagen de Dios. Génesis 9:6 lo deja claro. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Cada ser humano lleva la firma del Creador. Atentar contra esa firma es un acto de lesa majestad cósmica. Es como rasgar un cuadro de un rey en su propio palacio. Pero la Biblia amplía el concepto. No solo es asesinar físicamente,
Jesús, en el Sermón del Monte, ya había llevado el mandamiento a su dimensión espiritual. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Las manos derramadoras de sangre comienzan en el corazón que odia. Y el odio, como veremos, es una semilla que crece en el suelo abonado por la soberbia. Si Caín representa el asesinato impulsivo del celoso, el rey David representa el asesinato frío y calculado del poderoso. La historia de 2 Samuel 11 es una de las más tristes de la Biblia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, está en la azotea de su palacio. Sus ojos, altivos por la comodidad y el poder, divagan y ven a Betsabé bañándose. Los ojos altivos codician. La lengua, aunque sea a través de mensajeros, miente y seduce. David comete adulterio, pero el pecado nunca viaja solo. Betsabé queda embarazada. David intenta cubrir su pecado haciendo venir a Urías, el esposo, de la guerra, esperando que se acueste con su mujer y así disimular el embarazo. Urías, con una integridad que avergüenza al rey, se niega a ir a su casa mientras sus compañeros duermen en el campo de batalla. Entonces, David pasa de la lujuria al homicidio. Sus manos, que escribieron salmos, ahora firman una sentencia de muerte. Escribe una carta a Joab, su general. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. David no solo mata a un hombre, mata a su siervo más fiel para esconder su propia vergüenza. Las manos de David están rojas de sangre inocente. Y aunque pasará meses antes de que el profeta Natán lo enfrente, Dios ya ha visto. La sangre de Urías clama desde la tierra. La consecuencia será terrible. La espada no se apartará de su casa. El pecado de sangre engendra violencia familiar. Hasta ahora hemos visto el recorrido del pecado desde lo externo, ojos, lengua, manos, hacia lo externo. Pero en la cuarta abominación, Salomón nos lleva al centro de operaciones. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Este es el cuartel general del mal. No es el pecado accidental. Es el pecado premeditado, disfrutado, diseñado. El corazón, en la Biblia, no es solo el asiento de las emociones. Es el centro de la voluntad y el intelecto. Es la fábrica de pensamientos. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está contaminado, todo lo que sale de él está contaminado. Jesús lo explicó en Marcos 7:21-23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Observa la lista. Comienza con malos pensamientos. La maquinación precede a la acción. Para ver un corazón maquinando pensamientos inicuos, podemos mirar a Amnón, hijo de David. En 2 Samuel 13, leemos que Amnón se obsesiona con su media hermana Tamar. La lujuria lo consume hasta enfermar. Pero aquí viene la clave. Tiene un amigo astuto, Jonadab, que le da un plan. Amnón no solo actúa por impulso. Se acuesta en su cama, finge estar enfermo y espera. Maquina. Calcula. Diseña una trampa para violar a su hermana. El corazón de Amnón es una olla de presión de pensamientos inicuos. No piensa en las consecuencias, no piensa en el daño, solo piensa en cómo satisfacer su deseo. Cuando finalmente logra su objetivo, la Escritura dice: entonces la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. 2 Samuel 13:15. El pecado maquinado en el corazón siempre termina en destrucción. Y la destrucción de Tamar traerá la venganza de Absalón y más sangre derramada. Pero el corazón que maquina necesita piernas que ejecuten. La quinta abominación es los pies presurosos para correr al mal. Aquí ya no hay duda, no hay resistencia.
Cuando la tentación llama, estos pies no caminan, corren, se lanzan de cabeza al pecado. Isaías 59:7 describe a esta clase de personas. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Son aquellos que han entrenado sus reflejos para el mal. Como un atleta que entrena para una competencia, ellos entrenan sus miembros para pecar rápida y eficientemente. Y cuando los pies corren al mal, siempre llevan a la persona a un abismo más profundo. En nuestro próximo episodio, veremos cómo estas abominaciones culminan en las dos más destructivas: el testimonio falso y el sembrador de discordia. Porque el mal nunca es solo personal, siempre termina contaminando a la comunidad. Hemos recorrido un camino aterrador. Comenzamos con la mirada orgullosa del querubín caído. Pasamos por la lengua mentirosa que envenena, las manos asesinas que destruyen la vida, el corazón que teje tramas en la oscuridad, y los pies que corren ansiosos hacia el abismo. Pero falta lo peor. Lo peor no es el asesino solitario. Lo peor es aquel que destruye la familia, la iglesia, la comunidad. Las dos últimas abominaciones son las más sutiles y quizás las más extendidas en nuestros días. Porque uno puede no tener un puñal en la mano, pero puede tener una lengua afilada que mata reputaciones. Uno puede no ser un asesino físico, pero puede ser un terrorista emocional que siembra cizaña donde había paz. Bienvenidos al episodio final. Bienvenidos al tribunal de los testigos falsos y al campo de batalla de la discordia. La sexta abominación es el testigo falso que habla mentiras. En el mundo antiguo, el testimonio falso no era un simple desliz. En una sociedad sin forenses, sin cámaras de seguridad, sin ADN, la palabra de los testigos era el pilar de la justicia. Un testigo falso podía enviar a un inocente a la muerte o arruinar una familia para siempre. La ley de Moisés era tajante. Deuteronomio 19:16-19 ordenaba que si alguien resultaba ser testigo falso, se le haría a él lo que él intentó hacerle a su hermano. Es la ley del talión aplicada a la verdad. El falso testigo recibiría el castigo del delito que intentó imputar. Dios aborrece al testigo falso porque Dios es el juez de toda la tierra. Y un juez justo aborrece la evidencia manipulada. Uno de los ejemplos más impactantes de testimonio falso lo encontramos en la historia de Susana, en el capítulo 13 del libro de Daniel, considerado deuterocanónico pero poderoso en su enseñanza. Dos ancianos del pueblo, designados como jueces, se sienten atraídos por la belleza de Susana, una mujer piadosa. Al no poder poseerla, traman su venganza. La sorprenden en un jardín y la acusan falsamente de adulterio con un joven. Son dos testigos. Según la ley, con dos testigos basta para condenar a muerte. La comunidad, horrorizada por la inmoralidad, condena a Susana. La lengua mentirosa de estos ancianos, vestida de autoridad judicial, está a punto de derramar sangre inocente. Pero Daniel, movido por el Espíritu, interviene. Interroga a los ancianos por separado. ¿Bajo qué árbol vieron a los adúlteros? Uno dice, una acacia. El otro dice, una encina. La mentira se descubre, y los ancianos son ejecutados. El testigo falso cavó una fosa y cayó en ella. Pero si hay un momento en la historia donde el testimonio falso alcanza su máxima expresión, es en el juicio de Jesús. Los líderes religiosos, cegados por la soberbia, ojos altivos, necesitan una acusación legal para matar al Mesías. Mateo 26, 59, 60 nos da la escena. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Es irónico y trágico. Buscaban falso testimonio, pero ni siquiera los mentirosos podían ponerse de acuerdo. Finalmente, vinieron dos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús,
el inocente absoluto, el único hombre que podía desafiar a sus acusadores a convencerle de pecado, es condenado por mentiras. El testigo falso, unido a la lengua mentirosa y a las manos derramadoras de sangre, culmina su obra en la cruz. Y sin embargo, la cruz, que era la mayor injusticia, se convirtió en la mayor justicia. Porque la sangre inocente de Jesús, a diferencia de la de Abel, no clamó venganza, sino perdón. Y llegamos a la séptima abominación, la que cierra la lista con un golpe seco, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la única que no describe una acción directa contra Dios o un individuo, sino contra la comunidad de hermanos. Es el pecado eclesial por excelencia, es el pecado que más duele en la familia de Dios. ¿Por qué Dios aborrece tanto al que siembra discordia? Porque Dios es un Dios de paz. 1 Corintios 14:33. Porque Cristo vino a derribar la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Porque el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Porque la unidad de los creyentes es un reflejo de la unidad de la Trinidad. Sembrar discordia es romper el espejo que refleja a Dios al mundo. Para ver a un sembrador de discordia en acción, no hay mejor ejemplo que Absalón, el hijo de David. Después de la violación de su hermana Tamar y el asesinato de Amnón, Absalón vive en el exilio. Cuando regresa a Jerusalén, su relación con David es tensa, pero no rota. Entonces, Absalón comienza una campaña sistemática para robar el corazón de la nación. Segundo Samuel 15:2-6 describe la escena. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a todo el que tenía pleito y venía al rey a juicio, decía Absalón: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todo el que tiene pleito o negocio, que yo le haría justicia? Absalón no confronta a su padre directamente, es más sutil, siembra semillas de duda. El rey no se ocupa de ti, el rey no te hace justicia, yo sí lo haría. Y luego, el versículo 6 da el veredicto. De esta manera hacía Absalón con todo Israel los que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón no usó la espada, al principio, usó la palabra, sembró descontento, creó una facción, dividió el reino. La guerra civil que siguió costó miles de vidas y casi destruye la dinastía de David. La discordia que sembró Absalón fue una abominación que Dios permitió como disciplina para David, pero que Absalón pagó con su vida, colgado de un árbol, atravesado por 3 dardos en el corazón. Hemos visto las 7, hemos visto el retrato del alma rebelde. Ojos que miran con desprecio, lengua que habla con engaño, manos que matan, corazón que maquina, pies que corren al mal, testimonio que condena al justo y labios que dividen a los hermanos. Es un cuadro horrible. Y si miramos con honestidad, veremos trazos de estas 7 cosas en nuestro propio corazón. ¿Hay esperanza? Sí, porque la lista de Proverbios 6 no es solo una condena, es un llamado al espejo. Y el espejo nos lleva al único que invirtió la maldición. Cristo, al morir en la cruz, enfrentó cada una de estas abominaciones en nuestro lugar. Él, siendo Dios, humilló sus ojos y se hizo siervo. Filipenses 2. Él, siendo la verdad, fue acusado por lenguas mentirosas. Sus manos fueron traspasadas, derramando su sangre inocente por los culpables. Su corazón no maquinó venganza, sino perdón. Sus pies no corrieron al mal, sino al monte de la cruz por nosotros. Él fue el testigo falso condenado, para que nosotros, los verdaderamente culpables, seamos absueltos. Y Él vino a derribar la pared de discordia, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera de no ser devorados por estas 7 abominaciones es ser cubiertos por la sangre del inocente. Es pedirle a Dios un corazón nuevo, ojos humildes, lengua veraz, manos limpias, pies firmes en el Evangelio de la paz y un espíritu que busque la unidad. Porque al final, lo que Dios aborrece, Cristo vino a redimir. Y lo que el pecado destruyó, la gracia puede restaurar. Amén.